¿cómo están? Hoy tenemos la clase de matemática. Vamos a hablar sobre la partecita, una partecita de la estadística, ¿ya? Es una parte de la estadística descriptiva. En esta partecita vamos a trabajar lo que son la distribución, la tabla de distribución de frecuencias. ¿Cómo se construye una tabla de distribución de frecuencias? ¿Para qué nos sirve esta tabla de distribución? Y luego vamos a trabajar algunas medidas de tendencia central, ¿ya? Para esto, en estadística necesitamos reconocer tres definiciones principales. ¿Qué es una población? ¿Qué es una muestra? ¿Y qué es una variable estadística? La población es un conjunto de elementos que tienen una característica común. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estudiar sobre, de repente, edades, entre qué edades están los alumnos de, por ejemplo, de un instituto superior pedagógico, por ejemplo, tendríamos que tener la población solamente aplicar de repente una encuesta o una entrevista a la población de solamente estudiantes de nivel superior, ¿no es cierto? Y que tengan la característica de que todos sean de repente de una misma carrera, por ejemplo, de la carrera de educación, estudiantes de educación. Y más aún todavía estudiantes de una carrera de educación inicial, ¿ya? Entonces, eso, por ejemplo, sería una población. Ahora, como no es posible encuestar, digamos que vamos a trabajar a nivel de Lima Metropolitana, no va a ser imposible encuestar a todos los estudiantes del nivel de educación del nivel inicial de todo Lima Metropolitana. Eso es imposible. Entonces, para esto se toma una muestra. ¿Qué cosa es la muestra? La muestra es una representación significativa de las características de la población, ¿ya? Entonces, como no se puede trabajar con una población, se trabaja con una muestra. Entonces, yo acá, por ejemplo, mi población era todos los estudiantes de educación del nivel de educación inicial. Mi muestra ya será de repente, ya no voy a trabajar con todos los estudiantes de Lima Metropolitana, sino que tengo que tomar un porcentaje o un grupo de personas que sea representativo de la población. Por ejemplo, yo puedo decir que voy a estudiar o voy a analizar el número de estudiantes de la carrera de educación en nivel inicial solamente de institutos privados. Esa muestra, por ejemplo, ya es un poco más pequeña, ¿no es cierto? Ya no es tan grande como la población, ¿ya? Entonces, eso hay que distinguir entre población y muestra. ¿Y qué cosa será la variable estadística? La variable estadística es lo que nosotros queremos saber de esta población o de esta muestra. Que en el caso que estamos hablando, entonces, por ejemplo, nuestra variable estadística sería el número de estudiantes que tienen la carrera de educación y en la especialidad de educación inicial, ¿no es cierto? Eso sería nuestra muestra, número de estudiantes, cuántos estudiantes hay por instituto, estatal o privados, ¿no es cierto? Entonces eso es una variable estadística, lo que queremos saber, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un problemita. Me dice, sean los siguientes datos realizados a un grupo de familias sobre el número de hijos. Por ejemplo, acá la variable estadística es el número de hijos. Ustedes tienen acá, pueden observar la tablita. Esto es una tabla de distribución de frecuencias, donde tenemos el primer dato es la variable estadística. En este caso, nuestra variable estadística es número de hijos. ¿No es cierto? Ya está, número de hijos. Luego tenemos la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y el porcentaje. Aquí hay un pequeño error, por favor, van a disculpar. La frecuencia absoluta acumulada se representa por la F mayúscula, ¿ya? Ya está, la F mayúscula sub I. ¿Estamos? Entonces, esto
estos datos son los datos que yo he obtenido de repente mediante una encuesta o una entrevista a cierto grupo de familias. Entonces, estos datos yo tengo que analizarlos y ver si cuál es el dato mínimo y el dato máximo. Por ejemplo, acá yo puedo darme que el mínimo valor acá es 1, ¿no es cierto? Y el máximo valor es 5. No hay otro menor que 1 ni mayor que 5. Por lo tanto, esos datos van a ser mi variable estadística y los voy a ir ordenando por acá. 1, 2, porque hay dato 2. El 3 también hay dato 3. El 4 también dato 4. Y por último el dato 5, ¿no es cierto? Estos son los datos, mi variable estadística. ¿Qué cosa es 1, 2, 3, 4 y 5? Es el número de hijos, ¿ya? Entonces, esa es mi variable estadística. Ahora, ¿cómo voy a hallar la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta simplemente es el conteo de cada una de estas variables. Por ejemplo, ¿cuántas familias de este grupo tienen un hijo? Voy a ir contando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces por acá tenemos 6. ¿Ya está? Luego ahora voy contando cuántas familias tienen 2 hijos. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 familias que tienen 2 hijos, ¿verdad? 3. ¿Cuántos serían 3? A ver, vamos a ir contando de 3. Aquí tengo 1, 2 y 3. 3 de 3. 3 familias tienen 3 hijos, ya está. ¿Qué más? Ahora de 4, de 4. A ver, vamos a contar de 4. De 4 acá tenemos 1, 2 y 3. 3 también de 4. Y 5. 5 por acá tenemos, a ver, con otro color. 1, 2, 3, 3. Nada más, 3 también. Entonces por acá, dato es 3, ¿no es cierto? Ya está. Este conteo que hemos hecho es la frecuencia absoluta. ¿Estamos? Ahora, la frecuencia absoluta, la suma de esta frecuencia absoluta, aquí va a ser el total. ¿Ya? ¿Cuánto sería acá? 6 más 5 es 11. 11 más 3 es 14. 14 más 3 es 17. 17 más 3 es 20. ¿Qué quiere decir 20? Que es el total de datos. En este caso, el total de familias que se ha encuestado. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a completar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo se halla la frecuencia absoluta acumulada? El primer número voy a seguir repitiendo 6. ¿Ya? A ese 6 le voy a sumar este 5, esta frecuencia absoluta. 6 más 5, 11. 11 más 3, 14. 14 más 3, 17. Y 17 más 3, 20. El último valor de la frecuencia acumulada siempre tiene que ser igual al total de datos, ¿ya? El último valor de la frecuencia absoluta acumulada tiene que ser igual al valor total de datos. ¿Estamos? Ahora, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa yo la considero en forma de fracción. Solamente pongo mis datos en forma de fracción. Pero para efectos de cálculo, mayormente para trabajar los gráficos estadísticos, utilizamos la equivalencia que sería en decimales, ¿ya? Por ejemplo, la frecuencia relativa es la relación que existe entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Entonces aquí, por ejemplo, la frecuencia absoluta es 6. 6 sobre el total de datos es 20. 6 sobre 20. Ya está. Otra frecuencia, 5 sobre 20. 3 sobre 20. Otro 3 sobre 20.
Y de aquí también 3 sobre 20. Si ustedes se dan cuenta, son fracciones homogéneas que tienen el mismo denominador, ¿verdad? Si nosotros sumamos 6 más 5 más 3 más 3 más 3, ¿cuánto me daba esto? 20. Entonces aquí la suma de estas fracciones va a ser 20 sobre 20. Y 20 entre 20, ¿cuánto es? 1. La suma de todas las frecuencias relativas siempre va a ser igual a 1. Ahora, la equivalencia de, por ejemplo, acá, 6 entre 20 aproximadamente sería 0,3. 0,3, ¿no es cierto? Si nosotros sumamos todas las equivalencias también en decimales, también la suma siempre va a ser igual a 1, ¿ya? Para efectos de gráficos, por favor, siempre vamos a colocar las cifras decimales, ¿ya? Esta fracción solamente me representa para poder interpretar. ¿Cómo voy a interpretar este 6 sobre 20? Este 5 sobre 20. ¿Cómo interpreto, ya? Por ejemplo, 5 entre 20, ¿cuánto sería? A ver, 5 entre 20, 0,45. 0,45. No, 0,25, ¿verdad? 0,25. 3 entre 20, a ver, 0,1, 0,15, muy bien. 0,15. Aquí también 0,15 y por acá también 0,15. Ya está, ¿verdad? Si nosotros sumamos 0,3 más 0,25 más 0,15 más 0,15 y más 0,15, el resultado va a salir 1. ¿Ya? Entonces, eso no se altera. Ahora, la frecuencia relativa acumulada. ¿Cómo se hace la frecuencia relativa acumulada? Parecida a la frecuencia relativa, solo que acá vamos a trabajar ya no con la frecuencia absoluta, sino con la frecuencia acumulada. El primer valor va a ser siempre igual, 6 sobre 20, ¿ya? Que es igual a 0,3, ya está. Ahora, el segundo valor, ya no voy a tomar este 5, porque esto es la frecuencia absoluta. Tengo que tomar la frecuencia acumulada, entonces sería 11 sobre 20, ¿ya? El otro, 14 sobre 20. El otro, 17 sobre 20. Y el otro, 20 sobre 20. 20 sobre 20, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el último valor que tenemos por acá siempre va a ser la unidad, ¿ya? El último valor de la frecuencia relativa acumulada siempre tiene que ser igual a 1. Acá directo ya vamos a colocar es 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, 6 entre 20 ya sabemos que sale 0,3. 11 entre 20 me sale 0,55. A ver, ustedes van a comprobar, por favor, ¿ya? 14 entre 20. ¿Cuánto sería 14 entre 20? 0, a ver, 7. 7 por 2 es 14. 0,7. 17 entre 20. 17 entre 20 es a 8,5. Sí, 0,85. 0,85. Y el último valor es 1, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, ahora, ¿qué más tengo que trabajar acá? Los porcentajes, ¿ya? Para hallar porcentaje, eso ya sabemos desde el colegio, aplicamos una pequeña regla de 3 simple, ¿verdad? Donde el total, este 20, me va a representar mi 100%. ¿Y qué es lo que tendría que hallar el porcentaje? La frecuencia absoluta, ¿ya? Vamos a poner, a ver, por acá. A ver, por acá vamos a hacer, por ejemplo, el 20 me representa mi 100%. 6, esto voy a trabajar con las frecuencias absolutas. Esto ya no toco, ¿ya? Con las frecuencias absolutas, porque esto es lo principal. 6, ¿cuánto de porcentaje me representa? Entonces acá X sería igual a 6 por 100. 6 por 100 entre 20, ¿no es cierto? Un 0 arriba, un 0 abajo, mitad 5 y mitad 1. 5 por 6, aquí sale 30%, ¿ya? Entonces acá el primer valor es 30%, ya está. Ahora,
Otra forma de hacer el porcentaje. Como yo ya saqué los valores de las frecuencias acumuladas, a estos valores en decimales solamente le multiplico por 100. ¿Ya? Miren, por ejemplo acá. Va a ser el porcentaje, para hallar el porcentaje, 20 me representa el 100%. 5, ¿cuánto me representará? ¿No es cierto? Sería 5 por 100, 500. 500 entre 20. Un 0 arriba y un 0 abajo. ¿Me sale cuánto me saldría? A ver, 500 entre 20, ¿no es cierto? 5, 500 entre 20. 500 sobre 20. Un 0 arriba, un 0 abajo. Mitad y mitad. Sería 25. Eso es lo que les decía acá. Si a este 0,25 le multiplico por 100, va a ir acompañado de 2 ceros. Y como hay 2 decimales, 1, 2 sería 25,00. Lo coma 00 ya no vale. Entonces colocamos simplemente 25%. ¿Ya? El otro entonces, ¿cuánto sería acá? Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Aquí ya no sería 15%. Acá también 15%. Y por acá 15%. ¿Ya? A esta frecuencia relativa solamente le multiplico por 100. Y para que me salga el porcentaje. ¿Ya? Esto de acá les estaba explicando para saber, a ver si recuerdan la regla de 3 simple. La suma de estos porcentajes siempre tiene que ser 100%. ¿Ya? Por ejemplo, acá 15 más 15 es 30. 30 más 30 es 60. Y 25 más 15 es 40. 60 más 40, 100%. ¿Ya? Tengo que cuidar mis datos porque si no me sale 100%, porque va a haber casos donde los porcentajes van a salir con cifras decimales. Entonces ustedes tienen que saber redondear al entero o con una o con 2 cifras decimales. ¿Ya? Entonces, los porcentajes debe sumar siempre 100%. ¿Ya? Las frecuencias relativas debe sumar 1. Y la frecuencia absoluta, el total de datos. ¿Estamos? Ya, ahora ya está terminada nuestra tablita, ya está bonita nuestra tabla. Ahora, ¿qué es lo que representa cada valor? Pero que ¿para qué voy a llenar este dato si no me va a servir de nada? ¿No? La idea es saber interpretar. Ahora, ¿cómo se interpreta la frecuencia absoluta? 6 familias tienen un hijo. 5 familias tienen 2 hijos. 3 familias tienen 3 hijos. 3 familias tienen 4 hijos. Y 3 familias tienen 5 hijos. Esa es la interpretación de la frecuencia absoluta. Ahora, la frecuencia acumulada. 6 familias tienen un hijo. Hasta eso no hay ningún problema. 11 familias tienen hijos menores, perdón, tienen menos o igual a 2 hijos. ¿Ya? 14 familias tienen menos o igual a 3 hijos. 17 familias tienen menos o igual a 4 hijos. 20 familias tienen menos o igual a 5 hijos. Si por ejemplo me preguntaran ¿cuántas familias tienen menos de 3 hijos? Menos de 3 hijos, ¿ah? Entonces yo me doy cuenta acá que está la variable de 3 hijos. 14 sería menos o igual a 3 hijos. Pero como solamente me dice menos de 3 hijos, entonces sería un valor anterior, que sería 11. 11 familias tienen menos de 3 hijos. ¿Ya? Si me dijeran cuántas familias tienen 3 hijos o menos, ahí sí es 14. ¿Ya? Si me dijeran cuántas familias tienen 3 hijos o menos de 3, ahí sí sería 14. Si solamente me dicen menos de 3 hijos, 11. ¿Estamos? Esa es la interpretación de la frecuencia acumulada. Ahora, la frecuencia relativa. La fracción, ¿qué quiere decir esta fracción 6 sobre 20? 20 sabemos que es el total de familias, en este caso son los datos, ¿no es cierto? De 20 familias, 6 familias tienen un hijo. De 20 familias, 5 tienen 2 hijos. De 20 familias, 3 tienen 3 hijos. De 20 familias, 3 tienen 4 hijos.
De 20 familias, 3 tienen 5 hijos. Esa es la interpretación de la frecuencia relativa. Ahora, la frecuencia relativa acumulada, ¿cómo se interpreta? Por ejemplo, la primera es igual, ¿no es cierto? De 20 familias, 11 familias tienen hijos menores, tienen 2 o menos de 2 hijos, ¿no? De 20 familias, 14 tienen 3 o menos hijos, ¿no es cierto? De 20 familias, 17 tienen 4 o menos hijos. De 20 familias, los 20 tienen menos de 5 hijos. Nada más, esa es la interpretación. Ahora el porcentaje, el 30% de familias tiene un hijo, el 25% de familias tiene 2 hijos y el 15% de familias tiene 3 hijos, 4 hijos y 5 hijos. ¿Ya? Esa es la interpretación de la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, lo que a ustedes se les va a dar ahora es la situación problemática. Ustedes van a construir su tablita y les voy a hacer las preguntas, ¿ya? Entonces, para eso, para responder, ustedes tienen que saber cómo se interpreta esta tabla. ¿Está bien? Ahora, con esta tablita también podemos trabajar. Las gráficas estadísticas lo vamos a hacer en la siguiente clase. Ahora solamente es construcción de tablas, interpretación y las medidas de tendencia central. Estas medidas son medidas representativas de una tabla de distribución de frecuencias. ¿Estamos? ¿Cuáles son esas 3 medidas de tendencia central? Es la media aritmética, la mediana y la moda. ¿Qué será la media aritmética? Eso es lo que ustedes comúnmente saben cuando preguntan por sus notas. Dicen, ¿no? Siempre al finalizar el ciclo, por ejemplo, con ustedes, preguntan, ¿no? Miss, ¿y cuánto es mi promedio en matemática? Entonces uno sabe, ustedes saben, yo les digo, tenemos 4 notas. Les dicto las 4 notas, a ver, saca tu promedio, ¿no? Entonces, ¿qué haces ahí? Tú sumas tus 4 notas y divides entre la cantidad de notas, ¿verdad? Entonces, esa es la media aritmética, la suma de los datos dividido entre la cantidad de datos, ¿ya? En este caso vamos a trabajar con la tabla, vamos a hallar la media aritmética de estos datos. Acá tenemos los datos, son las variables estadísticas 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entonces vamos a sumar. 1 más 2 más 3 más 4 y más 5, que son datos por si acaso, ¿eh? Sobre, ¿cuántos datos son? En este caso son 5 datos. ¿Ya está? Ahora sí, sumamos y restamos. A ver, acá tengo 1 más 2 es 3. 3 más 3 es 6. 6 más 4, 10. 10 más 5, 15. 15 sobre 5. 15 entre 5, ¿cuánto es? 3, ¿no es cierto? Igual a 3. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el valor promedio del número de hijos es igual a 3, ¿ya? El valor o el número promedio de hijos es igual a 3. ¿Estamos? Miren cómo estoy interpretando, ¿ah? El valor promedio del número de hijos es igual a 3. ¿Estamos? Ya está. Ahora la mediana. ¿Qué cosa será la mediana? Como su nombre mismo dice, medio, media, ¿no es cierto? O mitad. Entonces acá, la mediana siempre es el valor central de un grupo de datos, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos los datos. Vamos a trabajar. Aquí va a haber 2 casos, ¿ya? Cuando los datos es un número impar. Y el otro caso es cuando los datos es un número par. ¿Ya? En este caso tengo 5 datos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4 y 5. Acá vamos a anotar. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya está.
1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 datos, ¿verdad? Independientemente de los números, por favor. Yo no estoy colocando los 5 por el 5. De repente acá pudiera haber sido 6, 10, 13, 18 y 20. Entonces yo tengo que contar cuántos datos hay. En este caso tengo 5 datos. ¿Ya? 5 datos. Por lo tanto es una cifra impar. ¿Cuál sería la mediana en este caso? La mediana es el valor central. ¿Cuál es el valor central? En este caso sería 3. ¿Por qué? Porque antes de él hay 2 datos y después de él hay 2 datos. Es el valor del medio, del centro, ¿no es cierto? Entonces, la mediana de estos datos sería 3, que viene a ser el número de hijos de las familias, ¿no es cierto? Ya está. Vamos a ponerle por aquí abajito, mediana igual a 3. Mediana igual a 3, ya está. 3 hijos, por ejemplo, por favor, como estamos hablando de número de hijos, 3 hijos, ya está. Ahora, cuando los datos es un número par, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si hubiéramos tenido hasta 6 hijos? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 hijos. En este caso tengo 6 datos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 datos. Ahora, ¿cuál será el valor del medio? El valor del medio no puede ser 3 porque antes hay 2 datos y después hay 3. No es el medio. 4, antes hay 3 y después hay 2. Tampoco es 4. Como no se puede coger, como en el caso anterior, un solo valor que divide en partes iguales a los datos, entonces acá voy a tomar los 2 datos del centro. Ahora sí, ¿no es cierto? Pero no voy a poner 3 y 4, sino que tengo que hallar la media aritmética de estos 2 valores, o sea, de 3 y de 4. Entonces yo tengo que hacer 3 más 4 entre 2. 3 más 4 es 7 entre 2. 7 entre 2 es 3,5, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, la mediana es igual a 3,5. 3,5, pero a veces en los datos es un poco difícil de interpretar, ¿no es cierto? Porque si estamos hablando del número de hijos, en la vida las familias van a tener 3,5 hijos. Uno la mitad, no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hace acá? Se aproxima al entero. Es igualito que ustedes cuando dicen, Miss, yo tengo de promedio 10,5. Entonces no te voy a poner 10,5, te tengo que poner ¿cuánto? 11, ¿verdad? Entonces acá es 4. ¿Estamos? Ya está, nada más. Ahora la moda es mucho más facilito todavía. La moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. La moda es el valor de la variable que tiene mayor frecuencia absoluta. Entonces voy a observar por acá mi tablita. 6 tienen un hijo, 5 tienen 2 hijos, 3 tienen 3 hijos, 3 tienen 4 hijos, 3 tienen 6 hijos. ¿Cuál es la frecuencia absoluta más alta de estos datos? El 6, ¿no es cierto? Por lo tanto, la moda no es 6 por si acaso, la moda es 1, porque este 1 tiene 6 veces o 6 familias que tienen un hijo. Es el mayor valor, es el más alto valor que hay en la frecuencia absoluta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, de esta tablita, la moda es igual a 1. ¿Por qué? Porque es el valor que más frecuencia absoluta tiene, ¿ya? Eso sería todo por esta vez, señoritas. Ahora ya les voy a alcanzar la trabajo para que ustedes puedan realizar, ¿ya? Gracias.